nos haya regalado este espacio. ¿Su nombre? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Paola Martínez, docente del programa de comunicación social y medios digitales aquí en Colombia. Nuestra primera pregunta es: ¿por qué cree que los principios éticos son tan importantes en la formación profesional desde los primeros semestres universitarios? Bueno, los principios éticos son importantes porque pues, nos da como un camino y un derrotero para ejercer lo que más adelante pues, va a ser la profesión, ¿sí? El camino laboral, pero sobre todo porque los principios también nos dan pues, unas normativas, una forma de actuar que tenga, digamos, una coherencia con lo que se es también como ser humano y con lo que se es como profesional. En el caso de comunicación y medios digitales, pues es fundamental tener principios éticos, sobre todo porque trabajamos no solo con medios de comunicación, sino que con la gente, por la gente y para la gente. Así que los principios éticos pues, nos dan también esa posibilidad de actuar bien frente al otro, ¿no? De tener en cuenta ese otro. Y en ese orden, ¿usted cuál cree que para usted son los valores más fundamentales y que se dificultan sobre todo en este año? Si hablamos desde el inicio de estar estudiando una carrera, cualquier carrera que sea, pues creo que es fundamental la responsabilidad, que es fundamental, digamos, la honestidad, ¿sí? Creo que hoy en día es difícil encontrar esa responsabilidad que implica el hacer de todo estudiante y de todo profesional. Saber que tiene que realizar el trabajo, que debe realizarlo por sus propios medios y realizarlo como tal. Y la honestidad va de la mano en el sentido en que demuestre que lo ha hecho, ¿no? Justamente. Muchas veces puede encontrarse casos en los que pues, los trabajos no son hechos por los mismos estudiantes. Hoy en día hay muchas herramientas y creo que eso nos pone en discusiones justamente éticas de saber hasta dónde van las ayudas, por ejemplo, digitales, la inteligencia artificial y hasta dónde nosotros pues dejamos que eso sea todo lo que realiza por nosotros las labores tanto de la carrera, de las tareas del semestre como profesionales, ¿no? Creo que si bien son herramientas que nos permiten, nos ayudan en la rapidez en la que hoy en día estamos, también deben tener como un cuidado especial porque somos personas, en este caso en la carrera de comunicación social y medios digitales, que debemos ser críticos, debemos pensar y para ello hay que leer, hay que escribir, hay que hacerlo a veces volver como a lo manual sin decir que no hayan ciertas ayudas, pero ahí está la responsabilidad, hasta dónde llego yo con esta ayuda y la honestidad, ¿no? Hasta dónde soy yo la que hablo y no otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podría interpretar un ejemplo de ese compromiso ético que tiene el comunicador social en cualquier ámbito diario? Hay muchos y el compromiso, sobre todo para mí, el comunicador social, está en su apellido, que es social, ¿sí? El compromiso con la gente. El trabajo con las comunidades, el trabajo para que ciertas comunidades mejoren distintos procesos, que se puedan dejar en ellos como una huella, ¿cierto? Pero que sean ellos los que pueden seguir también trabajando dentro de sus comunidades, porque no somos mesiánicos, o sea, no llegamos a salvar o solucionar todo, sino a aportar y a dar ciertas herramientas. Entonces creo que el compromiso ético es con lo social, con la comunidad, con la ciudadanía, con la gente desde lo rural, desde lo urbano, desde lo profesional, lo no profesional. Creo que ahí está como la base de todo comunicador social
que es para la gente, y si lo hace, por ejemplo, desde los medios hoy en día digitales, que tienen una responsabilidad muy grande, pues saber cómo se están usando, qué se dice también a través de ellos, a través del periodismo también, siempre informando a la verdad. Y en ese sentido, ¿qué consecuencias usted cree que habrían cuando no se hace un ejercicio para profesión ética, tanto en un ámbito como social como individual? Pues hay muchas consecuencias. Primero, si nosotros no actuamos honestamente, por ejemplo, si hablo desde el ámbito académico, si yo paso a un trabajo que realmente no es mío y estoy faltando como a la verdad, pues individualmente va a haber unas consecuencias, porque pues yo no estoy aprendiendo por mí misma, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de plagio, si hablo desde el ámbito académico, donde yo no le doy el crédito realmente a la persona que hizo eso y lo paso como si fuera mío. Eso es falta de honestidad. Y el plagio tiene, por ejemplo, es un delito, entonces tiene un castigo, puede llegar hasta la cárcel, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y a nivel pues de lo social, bueno, pues muy, muy grave, porque si lo que yo decía hace un momento, si yo estoy informando, si estoy usando los medios digitales para dar a conocer ciertas cosas, si estoy trabajando con la comunidad, pues estoy trabajando para que eso haga un bien, ¿cierto? Para que tengamos un pensamiento crítico, etcétera. Si se hace lo contrario, pues podemos perjudicar no solo a nosotros mismos, sino a las personas con las que estamos trabajando. ¿Me podrías mencionar una situación en donde sea difícil tomar una decisión? Sí, bueno, hay discusiones, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación social y el periodismo, sobre todo, se han dado discusiones muy acerca de, por ejemplo, de la objetividad del periodismo, ¿sí? Yo hablo desde ese ámbito. Entonces, a veces nos encontramos como periodistas, por ejemplo, en momentos difíciles de la sociedad, como masacres o conflictos, y entra un problema ético en el que yo tomo partido de cierta situación o simplemente me dedico a transmitirla, ¿sí? Pueden estar matando a alguien, no puede haber un niño. Siempre hubo una discusión que yo recuerdo desde que estudiaba y que nos ponía en ese planteamiento, y era el fotógrafo que llega a ver al niño desnutrido, muerto, pues casi muerto por el hambre. Digamos que lo primero que hace es tomar la fotografía. Entonces eso nos pone una discusión, ¿ese es el comportamiento ético o qué tenemos que hacer frente, como humanidad también, frente a ese ser que necesita ayuda? Yo no estoy diciendo que eso haya sido bueno o malo, estoy diciendo que pone en una discusión ética el hacer, por ejemplo, desde el periodismo, y pueden suceder muchos desde otros ámbitos de la comunicación. El rol que nosotros jugamos ahí es importante. En la actualidad vivimos en un contexto donde los principios éticos y morales parecen estar de cuestionamiento y revisión. ¿Cómo cree que esta crisis de valores impacta en nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en la vida cotidiana? ¿Considera que podemos realmente vivir de acuerdo con nuestros principios en un mundo tan cambiante? Pues el mundo es transformación y claro, se van transformando también esos valores, porque de pronto vamos naturalizando ciertas cosas que para digamos, nuestros padres o abuelos no era el deber ser, ¿no? Y eso es natural, pero digamos que siempre tiene que haber una línea, y creo que eso es una discusión, lo ético es una discusión muy filosófica del ser, de lo que es el ser, de lo que es el ser humano, ¿sí? Y sus tendencias, por ejemplo, dentro de una sociedad siempre tiene que haber unas normativas y un comportamiento específico que delimite, ¿no? Porque es como que mi libertad llega hasta donde llega la del otro, ¿sí? Entonces, hasta donde infringir eso pues puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, a medida que se van transformando las sociedades, también
se hace siempre una revisión de cuál debería ser, ¿cierto?, el comportamiento frente a ciertas cosas. Hoy en día las tecnologías nos han puesto en esa discusión y hasta dónde debe llegar y hasta dónde, digamos, avanza, ¿no? Porque pues no es lo mismo, ¿no? Las sociedades, digamos, de generaciones atrás que la que hoy en día. Entonces, indudablemente van a cambiar ciertas normativas, van a cambiar ciertos elementos, pero mientras se tenga como en cuenta lo que es la ética, pues la discusión va a llevar a cómo, digamos, seguir ciertos diálogos. Hablaba mucho sobre la ética del marketing y la adaptación de los valores al mercado. En su opinión, ¿cómo podría una ética auténtica ser aplicada en ámbitos donde lo que prima son los intereses económicos o el poder? A ver, lo que pasa, esa es una pregunta bien compleja. Todo lo que tenga que ver con ética y en lo que venimos hablando en la entrevista es complejo porque pues lleva a pensar eso, que es hasta dónde va el ser humano. El ser humano es un ser social. ¿Sí? Yo siempre pienso desde lo social, porque esos valores, esos principios, pues tienen que ver con el relacionamiento con el otro. Entonces, independientemente del campo, pues nosotros nos rige un sistema, ¿cierto? El capitalismo que se ha ido transformando y algunos autores hablan en algún momento del capitalismo salvaje, ¿cierto? Entonces, que ha llevado un poco a ese, no importa por donde llegue, sí, casi con un pensamiento maquiavélico, no importa el medio, sino, en fin, hacia lo que yo tengo que llegar y no importa a quién me llevo por delante. Eso es controversial, ¿no? Pero pasa porque hay estamos mediados por ese sistema y estamos mediados por el hecho de que priman esos valores o principios económicos muy bien, ¿sí? Con el cual se mantiene toda la sociedad. Entonces, eso lleva, por ejemplo, a comportamientos de corrupción a nivel general, ¿cierto? Desde lo más pequeño hasta lo político, y lo vemos. Entonces, si bien hay unas normativas, hay unas formas que en teoría nosotros como sociedad deberíamos cumplir, pues no siempre se cumplen. Bueno, la idea de que la libertad individual y el relativismo están desmoronando las bases morales tradicionales es un tema recurrente. ¿Hasta qué punto cree usted que el concepto de libertad debería estar limitado por principios éticos universales? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la autonomía personal y la responsabilidad colectiva? Tiene que ver con todo lo que te estoy diciendo, hasta dónde vamos. Y las normativas están y pueden surgir, y a la medida que se va transformando la sociedad se va cuestionando mucho ese actuar. La libertad individual es como lo que también mencioné, mi libertad es hasta dónde va. Si es por llevarme, digamos, por delante a ciertas personas. Son discusiones que yo creo que no tienen una resolución en este momento. Cada quien, no es que, claro, estamos en un mundo en el que lo individual, el individualismo se ha afirmado. O sea, el hecho de que estos aparatos ya pues nos sumergen como en una burbuja también y se nos olvida un poco eso de lo social. Habría que volver a una discusión más, digamos, sin satanizar, ¿no? Pero sí a una discusión que me lleva a pensar hasta a reconocernos otra vez, a volvernos a mirar a los ojos, a volvernos a abrazar, que cada vez es menos, ¿no? Porque nos encerramos en un cuarto con el teléfono, porque ya no así, pero pues son cosas que son difíciles como establecer hoy en día y decir este sí y este no. Sí, justamente porque los conceptos van cambiando. Yo creo que los principios universales
pueden existir, pero también se debe tener muy en cuenta el contexto de cuando nosotros venimos. Y lo digo porque y creo que con ustedes lo veíamos en clase, hablo desde la cultura, ¿no? Desde cuáles son también como nuestros elementos culturales que reflejan también nuestra identidad, y dentro de nuestra comunidad pues la libertad se puede sentir de un modo específico, en el sentido de que puede ser una libertad que incluye a todos, y como comunidad todos actuamos en un mismo sentido, pero en una sociedad global el individualismo es el que está imperante, y por eso pasamos por encima de cualquier cosa para conseguir lo que sea. Entonces creo que sí hay que tener en cuenta ciertos principios universales, pero también el contexto, porque como veíamos también en clase, todo comienza. Vivimos en tiempos donde las posturas morales parecen ser cada vez más flexibles y sujetas a interpretación. En su experiencia, ¿cómo podemos fomentar una ética de la responsabilidad en un mundo que se siente cada vez más egoísta y desconectado de los valores comunes? Pues lo mencioné hace un momento, ¿no? Tratando de volver a la discusión de mirarnos tú a tú, cara a cara, y reconocernos nuevamente como personas, como seres humanos, y que necesitamos también vivir en sociedad. Igual los seres humanos somos seres sociales. Por más que estemos ahí también en esa individualización, en algún momento siempre necesitamos del otro. Entonces creo que es ese poder discutir hacia él y reconocernos nuevamente. Y para finalizar, hoy en día muchos piensan que la moralidad debe adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. ¿Usted cree que es posible construir una ética sólida en un mundo tan relativista, o es necesario volver a los principios éticos más universales y atemporales para lograr una convivencia justa? Ya lo he mencionado, ya digamos que las preguntas son muy en el mismo sentido, sí, muy como de saber si prima el relativismo o si prima lo universal o qué, pero esas son discusiones fuertes, y yo diría sí que van muy ancladas al ser, filosóficamente. Hay mucho hilo de donde cortar allí, pero creo que es básico lo que les comentaba ahorita, pues volver y saber que somos o estamos con nuestra identidad, está conformada por el otro también. O sea, mi identidad no puede ser sola y cuando hablamos de nosotros es esa conformación del yo más el otro, nosotros. Entonces creo que lo más importante para mí, para pensar no tanto desde un cierto relativismo, que tengamos en cuenta ciertos elementos contextuales, es saber que somos los seres sociales. Mi nombre es Daniela González, del programa de Comunicación Social y Periodismo del primer semestre. Por favor, me podría decir su nombre, qué programa. Sí, mi nombre es Gabriel Osorio, soy de programa de Ingeniería de Sistemas, docente de tiempo completo. Gracias, Jorge. Pues hoy vamos a hacer son 10 preguntas, básicamente, pues, como ustedes conocen, no hay como algo verdadero o falso o malo, no. Es más que todo sobre ética. Bien. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué creen que los principios éticos son tan importantes en la formación profesional desde los primeros semestres de universitarios? Porque ellos te dan la formación no solamente para tu carrera, sino para tu convivencia y tu medio. Y tú no puedes, por lo menos desde la ingeniería, crear una solución para darle un beneficio a un grupo dañando a otro. Entonces, la parte ética te da eso. Te dice, mira, tienes que hacer una solución, buscar la mejor, la más óptima, pero tienes que ser amigable con el medio ambiente y no dañar a terceros. La segunda es, en su opinión, ¿cuáles de los valores fundamentales, honestidad, responsabilidad, respeto a la integridad, es más difícil de aplicar en el entorno laboral y por qué? ¿El más difícil? ¿Me los puedo repetir? Claro. Honestidad, responsabilidad, respeto o integridad. Mira, yo creo que es difícil a veces, cuando uno ya está en el medio profesional, el de la honestidad.
pero no por parte de hombres, sino que te encuentras mucha gente que está acostumbrada a la parte de corrupción para poder sacar beneficios propios y se olvidan del bien común. Y ahí es difícil. Entonces te toca a ti o renunciar a esa oportunidad de trabajo o irte por otro lado, porque si no, pues te van a contaminar. Entonces esa es muy difícil. ¿Cómo puede un profesional, en su caso de ingeniería en sistemas, demostrar su compromiso ético con la sociedad en su ejercicio diario? No, perfecto, mira. Como lo preguntaste en la primera, ¿no? O sea, y ya te lo he dicho, cuando uno busca una solución, los ingenieros somos solucionadores de problemas. Entonces, siempre que buscamos una solución, buscamos no afectar a otras personas o otras comunidades con nuestras soluciones, con la solución que hayamos elegido. Entonces, básicamente, es actuar de buena fe y buscar que los que están en nuestro medio también actúen de esa misma forma. La siguiente es, ¿qué consecuencias cree que puede tener la falta ética en el ejercicio de una profesión, tanto a nivel individual como social? Se daña la profesión y pierdes respeto por la comunidad. O sea, la comunidad ya no te va a respetar y pierdes credibilidad. Y cualquier trabajo que tú vas a hacer ya va a ser cuestionado. Entonces, ahora, si tú lo haces bien, lo haces con ética, no solamente ganas tú y tu profesión, también gana la comunidad a la cual tú le estás trabajando. Entonces, es un gana-gana. Entonces, ¿podría mencionar una situación hipotética en la que un profesional deba tomar una decisión ética complicada y cómo cree que debería actuar? Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, en el momento en el que uno llega a un punto en el que tú te detienes y piensas, ¿esto estará bien? No sigas, ya paraste y lo cuestionaste. Si tú paras y cuestionas, ¿esto estará bien? Es porque no está bien. Eso lo hemos aprendido desde niños. Tú llegas a un punto en el que tú no sabes si haces o no haces esto, es porque no está bien. Entonces no lo hagas. La siguiente es, en la actualidad vivimos en un contexto de los principios éticos y morales parecen estar bajo un constante cuestionamiento y revisión. ¿Cómo cree que esta crisis de valores impacta nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en la vida cotidiana? ¿Podemos realmente vivir de acuerdo con nuestros principios en un mundo combatiente? Mira, sí podemos, pero es cuestión personal. Si tú te basas en qué es lo que hacen los demás, lo vas a hacer mal. Tú tienes que hacerlo desde mi punto personal, yo como ingeniero, yo como profesional, y desde mi punto de vista ético, yo cómo debo actuar, no cómo actúan los demás. Pero si tú te basas en cómo actúan los demás, tú vas a actuar más sabio. Hay que ser no egoísta, sino independiente y tener un criterio fuerte para decir yo no voy a hacerlo como lo hacen los demás. Muchas veces permitimos que las cosas se hagan mal porque todo el mundo lo hace mal. Entonces ahí es donde tenemos que imponer nuestro criterio ético y decir no, yo lo voy a hacer bien, aunque los demás lo hagan mal, yo voy a hacerlo bien. Si todos empiezan por individualizarlo, eso se va regando. Se ha hablado mucho sobre la ética del marketing y la adaptación de los valores del mercado. En su opinión, ¿cómo podría una ética auténtica ser aplicada en ámbitos donde lo que prima son los intereses económicos o el poder? Con la respuesta anterior. Es decir, tienes que tener un carácter fuerte y decir, no, yo no lo voy a hacer como lo está haciendo el medio, si para mí ese medio no lo está haciendo bien. Y hacerlo de la forma en la que soy consciente de que está bien hecho y que ética y moralmente está bien. La idea de que la libertad individual y el relativismo estén desmoronando las bases morales tradicionales en un tema frecuente. ¿Hasta qué punto cree usted que el concepto de libertad debería estar limitado por principios éticos universales y cómo podemos encontrar un equilibrio entre autonomía personal y responsabilidad colectiva? Cuando todos empecemos a hablar un idioma que haga caso no a la tendencia del mercado ni a lo que esté de moda, sino a lo que sea correcto. Entonces, vivimos en tiempos donde las posturas morales parecen ser cada vez más flexibles
sujetas a interpretación. En su experiencia, ¿cómo podemos fomentar una ética de la responsabilidad en un mundo que se siente cada vez más egoísta y desconectado de valores comunes? Es un poco complicado porque por un lado te están diciendo que hay que ser un poco, bueno, no permisivo, la palabra no sería esa, sino ser más flexibles. Es decir, tienes que ser más flexible, pero por el otro lado vemos que la flexibilidad a veces como que no es lo mejor. Yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio en el cual no seas tan drástico, pero tampoco seas tan flexible. Hay que colocar normas y decir, mira, las normas hay que respetarlas, vamos a ser flexibles, pero no podemos pasar por encima de las normas que hayamos establecido como comunidad o como grupo. Hoy en día, muchos piensan que la moralidad debe adaptarse a los tiempos y las circunstancias. ¿Cree usted que es posible construir una ética sólida en un mundo tan relativista o es necesario volver a principios éticos más universales y temporales para lograr una convivencia justa? Creo que con las respuestas anteriores ya se ha respondido porque es eso, tienes que salirte de lo que te dice el mercadeo, de lo que te dice la publicidad y decir, realmente eso es válido para mí, para mi grupo, para mi familia, para mis colegas. Si eso no lo es, pues tenemos que desecharlo y optar por decisiones o por opciones que sean más morales, más éticas, sin desconocer las necesidades ni los derechos de las otras personas. Vale, muchísimas gracias Con mucho gusto. por su dedicación. Okay. Danos tu nombre, por favor, tu programa y en qué semestre vas. Mi nombre es Juan Esteban Quintero Martínez y soy parte de la carrera de Comunicación Social y Periodista. Estoy en sexto semestre. Ok. Te vamos a hacer 10 preguntas y tú nos las tienes que contestar como Vale, tú vale. las entiendes. Listo. Primera pregunta. ¿Por qué crees que los principios éticos son tan importantes en la formación profesional desde los primeros semestres universitarios? Para tener unas buenas bases, para que cuando uno salga de la carrera sea un buen profesional. Porque primero que todo tenemos que aprender a ser personas, porque prácticamente nuestra carrera se trata de estar con las personas. Entonces tenemos que aprender a hacerlo para poder hablar con las personas, llegar a empatizar con ellas y poder tener un buen trabajo y poder visibilizar muchos aspectos de la vida cotidiana. Ok. La segunda pregunta es, en tu opinión, ¿cuál de los valores fundamentales, honestidad, responsabilidad, es más difícil de aplicar en el entorno laboral y por qué? En el entorno laboral de nuestra carrera Comunicación Social y Periodista sería la honestidad, por el hecho de que van a haber muchas empresas o muchos, ¿cómo decirlo? Hay muchas, no me acuerdo cómo se llama, pero cada empresa tiene una influencia, entonces nosotros al entrar en una empresa tenemos que seguir por ese lineamiento. Y hay empresas que obviamente no van a ir alineados con nuestros propios lineamientos personales como persona. Entonces, la idea es esa. Por más que una empresa, una revista a la cual nosotros entremos quiera censurarnos, nosotros con nuestros propios valores y derechos, guiarnos por nuestros caminos y dar como buen ejemplo de esa honestidad y no simplemente por recibir dinero o plata cambiar nuestros principios. Ok. ¿Cómo puede un profesional de la comunicación social demostrar su compromiso ético con la sociedad en su ejercicio diario? Pues siempre estar informado y siempre visibilizar esas personas o esos relatos de vida de las cuales se ven como minoría o no visibilizados. Está en nuestro hacer todo el tiempo, tratar de mostrar eso que nadie ve de la ciudad, de las personas. Hay muchas personas que dan por hecho mucho de lo que se le rodea, por así decirlo, y está en nosotros dar esa visibilización y mostrarle al mundo lo que muchas personas no pueden ver.
por su contexto, por muchos motivos, en la cual nosotros como comunicadores tenemos que dar, expresar todo ese amplio de significados y conceptos. Ok. ¿Qué consecuencias cree que puede tener la falta de ética en el ejercicio de una profesional, tanto a nivel individual como social? Pues eso trae muchos contras, porque ahorita en el mundo en el que estamos, es un mundo muy innovador y muy, ¿cómo es que se dice? Muy, mm, hay mucha diversidad. Estamos aportando siempre a reconocernos como diversos, a estar siempre integrándonos, no dejarnos, no dejarnos fuera, por así decirlo, sino estar agrupados juntos. Entonces, ahora las nuevas empresas, todos los trabajos lo que tratan es eso, demostrar que cada persona tiene, tiene su, ¿cómo decirlo? Tiene su marca, su sello. Entonces eso es lo que apunta siempre las universidades con las nuevas carreras, el hecho de que cada persona tenga su marca, y eso es lo que ahora las empresas reconocen, porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere personas que lo entiendan, que estén ahí con ellos, que no se sientan excluidos, sino que siempre estén ahí. Entonces, eso es lo que ahora aportan eso es lo que ahora las empresas quieren de las personas, y eso es lo mejor de cada uno. Ok, ¿podrías mencionarme una situación hipotética donde creas que un profesional deba tomar una decisión ética y complicada y cómo crees que debería actuar? Ah, a ver, yo creo que el ejemplo, el de que una empresa apoye a una ideología. Cada empresa pues va por su lado, y nuestro ejercicio como periodistas o comunicadores es siempre neutros y visibilizar la comunidad. Entonces, ese es el desafío y es lo que deberíamos hacer si nos golpeamos con esa realidad o con ese ejemplo, por así decirlo, de que por un lado está nuestra ética, lo que nosotros queremos para el mundo, y lo que nos quiere oponer una empresa o una ideología por donde estamos trabajando. Entonces, tomar la decisión de, en serio, guiarnos por nuestros principios, porque nosotros prácticamente somos la voz del pueblo, somos el cuarto poder. Entonces, no hay que tomárselo a la ligera y en serio demostrar, ¿cómo es que mostrar? Pues la ética, la transparencia de lo que nosotros narramos, de lo que nosotros queremos contar, para que así, un periodista que sea transparente, obviamente lo van a elegir 1000 veces por alguien que miente o trata de decir las cosas por conveniencia o por un pago. Entonces yo creo que ese sería el ejemplo. Ok, en la actualidad vivimos en un contexto donde los principios éticos, morales, parecen estar bajo constante cuestión y revisión. ¿Cómo cree que esta crisis de valores impacta nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en la vida cotidiana? ¿Podemos realmente vivir de acuerdo con nuestros principios en un mundo tan cambiante? Sí se puede, porque como tú lo dijiste, es cambiante. Y anteriormente yo creo que vivíamos con muy pocos valores como en la actualidad. Entonces, si hay más personas que están a favor de los valores y están siempre demostrándolo a las demás personas también van a cambiar. Y la idea es esa, cambiar todo nuestro entorno para que sea más saludable. Entonces, sí, siempre apoyar a los valores, y como nosotros somos la voz del pueblo, pues mucho mejor que nosotros demostremos esos valores para que las demás personas también las lleven. Ok, se ha hablado mucho sobre la ética del marketing y la adaptación de los valores del mercado. En su opinión, ¿cómo podría una ética auténtica ser aplicada en ámbitos donde lo que prima son los intereses económicos o el poder? Ush, eh, pues a ese nivel, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que, lo más importante es el público para lo que nosotros queramos vender, o nuestra empresa, de lo que sea.
siempre va a ser nuestro proveedor. Entonces, si nosotros nos mostramos transparentes a las personas que les vendemos, a las personas que les vendemos un servicio o cualquier cosa, yo creo que premia más el hecho de tener un cliente de confianza para que eso se multiplique y tenga una buena eh, permutación y que tengamos más aliados, más compradores. Entonces, siempre primar la transparencia y mostrarse tal como uno es al público. Las personas valoran mucho eso hoy en día. Entonces, 100% recomendado ser transparente. Ok. La idea de que la libertad individual y el relativismo están demorando las bases morales tradicionales es un tema recurrente. ¿Hasta qué punto cree usted que el concepto de la libertad debería estar limitado por principios éticos universales? ¿Y cómo podemos encontrar equilibrio entre autonomía personal y responsabilidad colectiva? A mí me gusta mucho una frase, que no me acuerdo si la recuerdo bien, pero lo voy a tratar de decir, que es, nuestra libertad termina cuando empieza la del otro. Entonces, si nosotros queremos tener una buena comunidad, una buena colectividad, siempre primando obviamente nosotros mismos, pero también a los demás. Nosotros tenemos que ser un árbol que da frutos y los frutos no los recibimos nosotros, sino las demás personas. Entonces, imagínate si todos somos árboles que dan frutos, pues todos recogemos de cada uno y ninguno se va a quedar sin un fruto, por así decirlo. Entonces, 100%, si nosotros queremos tener una buena comunidad, una buena colectividad, tenemos que ser buenos con nosotros mismos y con los demás. Uno da lo que recibe. Si tú das buenas obras, siempre estás dando transparencia, estás apoyando, siempre siendo con buena carisma, obviamente lo vas a recibir. Si primamos eso en el mundo, pues nuestro grupo, a lo que nos rodea, de que ya de por sí, digamos, con un amigo uno lo es y uno recibe buenos tratos de un amigo. Entonces, eso se va hasta nuestro círculo social, esperando que sea así con todo el mundo. Entonces, Ok. Vivimos en tiempo donde bueno, esto ya. Hoy en día muchos piensan que la moralidad debe adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. ¿Cree usted que es posible constituir una ética sólida en un mundo tan relativista o es necesario volver a principios éticos más universales y atemporales para lograr una convivencia más justa? la moral, pues, sí es bastante dependiente de la sociedad, pues, porque son las normas de lo que nos rodea. Entonces, sí es cierto que hay que primar la ética porque la moral es muy cambiable, es muy modificable a lo que quiera la sociedad. Para la sociedad puede ser normal que una persona no esté desnuda, como puede ser en una sociedad donde lo moral es justamente estar desnudo. Entonces, si primamos nuestra ética, que la ética son los valores son pues los principios, ser solidario, respetuoso, amable con las personas, carismático, todos esos valores en una persona hará que se repliquen en la sociedad. Entonces, yo creo que la ética que va más ligado a cada persona, eh, sería más, creo que permanecería más en la sociedad que la moral. Como la moral es más cambiable, si hacemos que las éticas, los valores permanezcan como un hito en la sociedad, obviamente de aquí para allá todo va a ser bueno. Entonces, Ok, gracias, muchas gracias por responder nuestras preguntas y gracias por aceptarnos la entrevista. Eso de era nada. todo. Gracias. Muchas gracias a usted. Primero que todo, gracias por participar en la entrevista. ¿Será que nos podrías indicar, por favor, nombre, programa y en qué semestre estás? Mi nombre es Jonathan Narváez, yo estudio Derecho y estoy en 10º semestre. Es posible, me voy a hacer un poquito de toneladas.
Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué creen que los principios éticos son tan importantes en la formación profesional desde los primeros semestres universitarios? Bueno, yo creo que la ética es importante en todas las carreras porque antes que, digamos, aprender, bueno, independientemente de la carrera, por ejemplo, en mi carrera de Derecho, antes de aprender de leyes, de normas, de lo que sea, primero es importante conocer sobre ética y saber que, pues, una vez egresemos, tenemos que, pues, estar en contacto con gente, defender a personas, entonces es muchísimo más importante la ética antes de conocer como tal, pues, los temas de la carrera. La segunda pregunta sería, en su opinión, ¿cuál de los valores fundamentales, entre ellos la honestidad, responsabilidad, respeto o integridad, es más difícil de aplicar en el entorno laboral y por qué? ¿Qué valor es más difícil? Yo siento que la honestidad, porque es algo que muchas veces se omite o, por ejemplo, digamos en una entrevista de trabajo o cosas así, casi siempre se tiende a mentir o a decir un poco más de lo que en realidad se ha hecho. Entonces la honestidad yo creo que es lo más complicado. ¿Cómo puede un profesional de la comunicación social demostrar su compromiso ético con la sociedad en su ejercicio diario? Respecto a comunicación, yo creo que más que nada como en cómo dar la información y como la investigación que se tiene que hacer antes de dar una noticia, ¿no? Dices como si hace parte de la libertad de prensa. Así como transparente que tal. Sí, o sea, como de la transparencia, pero también, porque, por ejemplo, se ha visto muchas veces que salen algunas noticias sin confirmar fuentes o sin preguntar, pues directamente como a la persona de la que están hablando, sino que únicamente se van a llevar como por lo que se ve. ¿Qué consecuencias cree que puede tener la falta de ética en el ejercicio de una profesión tanto a nivel individual como social? La falta de ética. Yo creo que más que nada, malos profesionales, porque antes que nada, se tiene que ser persona, pues antes de como tal ejercer la profesión. Entonces la falta de ética puede, pues tener personas que tienen mucho conocimiento, pero muy poca empatía. Entonces, como que podría perjudicar como la parte de la reputación, ¿no? Ajá. El ámbito laboral. Sí. Gracias. ¿Podría mencionar una situación hipotética en la que un profesional deba tomar una decisión ética complicada y cómo cree que debería actuar? Yo creo que en tu caso de derecho se aplica como que mucho. Sí, o sea, un caso en el que profesional son una decisión complicada. ¿Dónde está el de Pues yo creo que podría ser, por ejemplo, en caso de mi carrera, como cuando los abogados defienden personas que han cometido delitos muy graves, como contra menores y cosas así. Porque, o sea, podría ser como un problema ético el si defenderíamos a esa persona o no. O sea, sabiendo que ya cometió, pues, como tal, el delito, puede ser no sé, un abuso contra un menor de edad o un homicidio, una masacre, cosas así. Entonces, ¿cómo lo resolvería? O sea, una situación hipotética en la que un profesional deba tomar una decisión ética complicada, o sea, solo la situación. Y también cómo cree que uno debería actuar frente a él. Pues yo creo que sería eso, como digamos si llega una persona que quiere que lo defiendan en un proceso penal y ya ha cometido un delito así contra un menor de edad o así, entonces yo creo que lo ético está en sí, el profesional pues debería defenderlo, ¿no? Y cómo creo que actuaría, o sea, personalmente yo sí lo defendería porque digamos que todas las personas tienen pues el derecho de ser representadas, el derecho de que pues los asista un abogado, ¿no? No solamente como para intentar sacarlo de esa situación, sino para velar por sus derechos fundamentales, que es lo que quería nosotros. Entonces, yo creo que sería eso. Gracias. En la actualidad vivimos en un contexto donde los principios éticos y morales parecen estar bajo constante cuestionamiento y revisión. ¿Cómo cree que esta crisis de valores impacta nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en la vida cotidiana? ¿Puedo realmente ir de acuerdo con nuestros principios en un mundo tan cambiante? Eso no tiene entendido. O sea, esa sería que te das cuenta que hoy en día los principios éticos como que te han mermado, que ahí suele haber como una falta de empatía y todo eso. Entonces la pregunta es,
¿cómo crees que esta crisis de valores, o sea, la falta de empatía y esas cosas, puede afectar nuestras decisiones en la vida cotidiana? Y que si realmente podemos poner en nuestros principios por encima de la situación del mundo que está cambiando tanto en ese sentido de la ética. O sea, como, digamos que las personas cada vez tienen menos ética, es lo que me dice. Sí, mira, decir que te das cuenta que ahorita el mundo está pasando como por una falta de empatía, como un mayor aumento del individualismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo harías tú para poner tus propios principios frente a esa situación? O sea, poner mis principios Sí. frente a esa O sea, situación. si lo podrías hacer o si simplemente como que te adaptarías. Ya, a ver, yo creo que pues, es dependiendo del contexto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, digamos, en una situación en particular en la que, digamos, se me imponga actuar con falta de ética, es lo que me dice. Ok, no, en este caso yo creo que sí, lo que prevalece pues serían mis principios, ¿no? O sea, independientemente de la situación, yo creo que eso es lo más importante. Entonces tú sí pondrías tus principios como sobre lo que Sí. está en la normativa, ¿no? Vale. La otra es, ¿cómo crees que esta crisis de valores impacta a nuestra capacidad de tomar decisiones éticas en la vida cotidiana? O sea, que si sientes que esta normativa mundial de la falta de valores te afecta a ti como persona. Que sí afecta. Yo creo que sí, eh, yo creo que sí, sí puede afectar. Eh, sí, no sé. ¿Sí, sí? Sí, yo creo que sí, No, sí no tienes afecta. que dar una respuesta larga, ya con eso basta. La otra pregunta, se ha hablado mucho sobre la ética del marketing y la adaptación de los valores al mercado. En su opinión, ¿cómo podría una ética auténtica ser aplicada en ámbitos donde lo que prima son los intereses económicos del poder? O sea, ¿cómo pondrías ética en algo, por ejemplo, las ventas? Mm, yo creo que con la regulación, o sea, debería como regularse más el tema de esas campañas, porque sí, muchas veces ponen, digamos, por encima los intereses monetarios de la empresa que, digamos, como de la salud de las personas o cosas así, cuando promocionan ciertas cosas que no, pues que afectan a la salud. Eso sería, ¿hasta qué punto cree usted que el concepto de libertad debería estar limitado para los principios éticos universales y cómo podemos encontrar un equilibrio entre la autonomía personal y responsabilidad colectiva? O sea, es como con ese dicho de que mis derechos llegan hasta los derechos de los demás. Prácticamente es. O sea, ¿cómo limitarlo? Sí, o sea, ¿cómo limitarías, o sea, esa libertad para poder tener autonomía personal y a la vez tener responsabilidad colectiva con los demás? No, pero no se entiende la pregunta. O sea, ¿hasta qué punto crees que está el concepto de libertad en cada persona? Sí, o sea, la libertad de cada persona llega hasta donde empieza a afectar los derechos de otra. O sea, eso es lo que yo, pues lo que yo entiendo y lo que yo sé. Sí, no estoy preguntando si crees en ese lema o no. Ah, sí, sí, sí. Vimos tiempos donde las posturas morales parecen ser cada vez más flexibles y sujetas a interpretación. En su experiencia, ¿cómo podemos fomentar una ética de la responsabilidad en un mundo que se siente cada vez más egoísta y desconectado de valores comunes? ¿Cómo se puede fomentar? Yo creo que eso viene, o sea, ese tema viene desde la familia, desde la casa. Entonces, pues, como fomentarle eso a las personas, a los niños desde muy pequeños, el tema de la ética, que pues es más importante que otras cosas. Desde la casa. Sí, desde la casa. Hoy en día, muchos piensan que la moralidad debe adaptarse a los tiempos y a las circunstancias. ¿Cree usted que es posible construir una ética sólida en un mundo tan relativista o es necesario volver a principios éticos más universales y atemporales para lograr una convivencia justa? O sea, aquí está diciendo que la moralidad suele adaptarse según el tiempo que va pasando. Y la pregunta es que si crees que se puede construir una ética sólida actualmente
O si debe ser necesario volver a como principios éticos más universales. Pero una ética sólida, como se entendí. O sea, una ética sólida sería como que cada quien tiene esta ética. Es un nivel. Y la otra sería pues volver a los valores universales como que todo el mundo tiene que seguir eso. O sea, digamos una ética para todos, la misma para todos, o cada persona O individual. cada persona. Que sí, ¿cuál creo que debería ser? No, o sea, yo creo que cada persona, pero siguiendo, o sea, por ejemplo, respetando pues lo primordial, ¿no? Porque es individual, es que no te entiendo mucho. O sea, si la pregunta es si crees que como que todos deberían tener la misma ética o si cada persona tiene que forjar su propia ética y moral. Ah, sí, sí, pues cada persona tiene que... ¿De cada persona? Sí. Muchas gracias. Bueno.